en esta oportunidad pues voy a hablar en sí sobre, a seguir sobre las hipótesis. Como les decía, pues las hipótesis es una posible respuesta o explicación de algún problema de investigación, los cuales pasos a seguir para plantearla y poner a prueba pues incluyen investigar el tema, definir las variables, redactar la suposición, recopilar datos y analizar los resultados para confirmar o rechazar desde sí una idea inicial. Como les decía, pues los pasos eran buscar información. Aquí me refiero yo con esto. Buscar información me refiero a leer estudios previos sobre algún tema que nos interese, plantear el problema, pues hacer más de alguna pregunta sobre lo que nosotros queremos llegar a resolver, definir nuestra variable. Debemos de identificar la causa y el efecto. Que sería la causa, la variable independiente. Perdón. Estaba aquí. La causa es la variable independiente y el efecto, pues la variable dependiente. Debemos de redactar la hipótesis, pues esto convierte en sí nuestra pregunta en alguna afirmación o suposición lógica que nosotros podamos llegar a comprobar más que todo. Brevemente, pues les voy a explicar los pasos a seguir para comprobar la hipótesis. Primero, pues debemos de diseñar la investigación. Se elige en sí si se hará un experimento, una encuesta o una observación y pues recopilar los datos, que sería juntar toda la información necesaria donde nosotros estemos realizando nuestra investigación. Analizar los datos, me refiero a revisar si los números o hechos apoyan la suposición inicial, lo que desea argumentar desde nuestro planteamiento del problema, ¿verdad? Y pues debemos de concluir si se decide a base de la comprobación, si esta se acepta o se rechaza en la hipótesis, ¿verdad? Algún ejemplo, sobre la hipótesis, pues podría ser como alguna sospecha de un detective. En sí no es una adivinanza al azar, sino una suposición lógica basada en las pistas que uno ya tiene. El detective, pues así no llega a saber la verdad absoluta hasta que se investiga y en sí se encuentren las pruebas, o estas sean refutadas. ¿Por qué funciona esto? Pues transforma algo técnico en algo tan grande como llegar a comprobarlo. Para entender pues nuestros pasos podríamos utilizar el ejemplo de nuestro teléfono como algún problema. Mi teléfono celular no enciende. Alguna información previa, pues sé que los aparatos electrónicos necesitan energía para funcionar, ¿verdad? Y alguna hipótesis sobre esto es que si pongo a cargar el teléfono, entonces se encenderá porque el problema es el que la batería esté totalmente vacía. Esta sería una hipótesis. O puede ser que esto no funcione por algún otro motivo. Entonces la experimentación de esto pues sería que si enchufo el teléfono al cargador y espero 10 minutos, el teléfono encendió, pues claro, mi hipótesis era correcta. Si no hubiera encendido, pues mi hipótesis sería falsa y tendría que pensar en otra. Como que se rompió la pantalla o el teléfono cayó al agua o así. ¿Cómo podemos ver nuestras variables? ¿Cómo tendremos en sí nuestra estructuras de nuestra causa y efecto? Si pasa X, entonces ocurrirá Y. Pues es probable, ¿verdad? Pero como le digo, también tenemos que comprobarlo. Una variable independiente causa
es la que nosotros controlamos en sí. Ejemplo, las horas que nosotros estudiamos. Una variable dependiente es lo que se mide o el resultado que nosotros tenemos. ¿Algún ejemplo? La calificación de examen de ciencia. ¿Qué podríamos? Algún ejemplo sobre esto es que si los estudiantes duermen 8 horas, entonces su rendimiento académico mejorará porque el cerebro descansa, pues procesa mejor la información. Es posible. Más sin embargo, pues tendríamos que comprobarlo. Una hipótesis correlacional. Pues esto se utiliza para medir la fuerza y la dirección de la relación entre las variables que se plantean en la hipótesis. Bueno, a veces sí es necesaria que una sea la causa de la otra, mas sin embargo no siempre es así. ¿Cómo puedo explicar una hipótesis de correlación? En sí, pues la correlación significa que dos cosas cambian juntas. Si una variable cambia, la otra también tiende a cambiar. O sea que si las dos van para arriba, si una va para arriba, la otra también. Y si una va para abajo, la otra también. En sí la correlación pues no implica casualidad. Que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa que una cause la otra. Ejemplo, el aumento en la venta de helados y el aumento en quemaduras solares ocurren juntos por el verano, pero en sí el helado no causa la quemadura de las quemaduras solares, perdón. En sí tenemos pues los tres tipos de correlación, que sería la positiva, la negativa y la nula. La positiva pues es que ambas suben o bajan juntas. Ejemplo, podría ser a más horas de estudio, mayores calificaciones. Una suposición. Algo negativo sería que si una sube, la otra baja. Ejemplo, pues podría ser a más horas de videojuegos, menos horas de sueño. Es un ejemplo. En la nula, pues en sí esta nos quiere decir que no hay ninguna relación. Ejemplo, la estatura de una persona y su inteligencia. Plantear la hipótesis, pues en esta pues se afirma que existe una relación entre dos variables. Algún ejemplo sería que existe una relación positiva entre el uso de las redes sociales y los niveles de ansiedad en jóvenes. En cómo recolectamos los datos, pues se miden ambas variables en un grupo de personas mediante encuestas, test o mediciones directas. En este caso, pues se calcula también el coeficiente R de Pearson. En este caso, pues se usa una fórmula matemática que da un resultado entre -1 y +1, ¿verdad? Próximo a +1, correlación positiva fuerte. Próximo a -1, correlación negativa fuerte. Cercana a 0, pues no hay relación. En este caso, en el libro de Sampier, pues tenemos un gran ejemplo de cómo nosotros podemos guiarnos de qué tipo de correlación puede tener alguna variable. En este caso, pues no se los voy a mostrar por la falta de herramientas que no tengo cerca. Entonces, en este momento no se los podría mostrar. Pues al tener ya nuestros resultados, pues se determina si la relación es estadísticamente real o rechazada. Como decimos comúnmente, pues si estás confirmado, rechazando la hipótesis. Pues a través de esto también podemos ilustrar cómo se comportan estas relaciones y podemos mostrar esto en un gráfico de dispersión. También se los quería mostrar, pero no puedo. Pues el gráfico de dispersión,
En sí es una herramienta visual que utiliza como un plano cartesiano para mostrar la relación entre dos variables numéricas. En cada dato de investigación se representa como un único punto en el gráfico, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos esto? Pues este gráfico pues se lee observando el patrón o la longitud, depende cómo estén diseñados, que se forman en la pantalla de nuestra computadora, ¿verdad? En el gráfico de dispersión. Esto se utiliza en sí para para tres puntos importantes. El primero pues sería identificar la dirección. Si los puntos suben de izquierda a derecha, la relación es positiva; si bajan es negativa. Y como también tenemos la línea que nos muestra ahí. También debemos de evaluar la fuerza. Si los puntos están muy juntos, pues forman casi una línea recta. La correlación en sí nos quiere decir que esto está muy fuerte. Y si están muy separados y dispersos, pues la relación es débil o nula. A través del gráfico de dispersión, pues nosotros podemos detectar nuestra comprobación en sí, o sea, qué resultados nosotros tuvimos en nuestros datos numéricos y qué nos muestra la gráfica. Y esto podemos llegar a realizar. También podemos ver, o el gráfico de dispersión, perdón, nos permite ver si hay datos extraños o errores, que si salen completamente del patrón del resto del grupo, o sea, que tan dispersos estén uno que otros puntos, ¿verdad? Esto sería, pues como le decía, pues el gráfico de dispersión pues define si una variable, tanto para el eje horizontal, X, y otra para el eje vertical, que sería Y. Un ejemplo podría ser, el peso y la altura de cada paciente. Como por ejemplo, ahora que estoy en un hospital, aquí vemos mucho de eso. Cuánto pesa el paciente, qué estatura tienen, y podemos ver las edades y todo eso. Pues a veces estos se cruzan, ¿verdad? Los valores de X y Y para cada dato en el punto, en la intersección que estemos mostrando en la gráfica de dispersión. Más sin embargo, pues esta nos debe de marcar. Para darnos cuenta más sobre todo eso, pues está la línea de tendencia, en la cual está señalada una línea recta, y en Excel es la línea de regresión, que pese a lo más cerca posible de todos los puntos, pues para hacer algunas predicciones sobre esto, y sobre todo pues nuestras interpretaciones, ¿verdad?, que nosotros debemos de realizar. Pues para hacer nuestras interpretaciones, pues debemos escribir en sí la forma que nos esté mostrando el gráfico de dispersión. Puede ser que el gráfico pues nos muestre una tendencia, lo que indica una relación, que les decía, pues si está tanto positiva y negativa entre las variables. Debemos de ver la fuerza, o sea, que tan cercanos podrían estar los puntos, dado que estos puntos pues se agrupan ya sea muy cerca o muy lejos de la línea de tendencia. La relación pues se va considerando, en este caso puede ser como fuerte, moderada, débil y así. En la práctica creo que esto es un poquito difícil, ¿verdad? La cual pues esto significa que a medida que aumenta la variable X, también tiende a aumentar o disminuir la variable Y. Esto sería. Y otro que podría ser es que a veces se usaron valores atípicos en el punto de X o Y, que represente un caso donde, a pesar de tener un alto nivel de X, y su nivel de Y fue extremadamente bajo. Entonces en este caso pues debemos de definir que no hay algún tipo de correlación. Y muchas gracias.